Dixo presenta Moisés Polishuk. Dixo is back. Amigas, amigos, un gusto estar con ustedes el día de hoy en una entrevista con una personalidad como siempre sucede en el podcast. En este caso, quiero platicarles que está con nosotros el doctor Enrique Pressburger. La verdad es que tengo relativamente algunos años de conocer a Enrique en distintos contextos. Es una persona increíblemente sencilla. Es una persona que creo que no conoce la palabra no. Eso es muy importante. Alguna vez le dijeron que pues no creían que iba a poder correr un triatlón y corrió, no sé si uno o varios ya ahorita. Alguna vez le dijeron que no iba a poder hacer un doctorado y ya es doctor. Y bueno, alguna vez probablemente le dijeron que las opciones para cuestiones de banca de inversión y pues del sistema bancario eran las que habían, y también dijo a eso que no, y crea un modelo y crea un servicio espectacular, parte de lo que hablaremos el día de hoy. Pero Enrique, qué gusto tenerte en el podcast hoy. Estoy muy emocionado de lo que va a pasar en estos minutos. Al contrario, Moisés, el gusto es mío. La verdad es que encantado de estar contigo y en este formato de entrevistas que tienes tan interesante y tan auténtico. Así que feliz de la vida de platicar. Muchas gracias, Enrique. Pero bueno, mira, yo no soy obviamente tu biógrafo. Me encantaría que todas las personas que nos escuchen nos platiques un poco de tu vida personal y profesional, por favor. Padrísimo. Pues yo diría, en la parte personal, pues soy un cuate, digamos que multifacético, podría decir, ¿no? Creo que en un poco en contratendencia de lo que te dicta hoy en día la preparación académica de hoy, que tienes que ser como ultra especializado y como que te encaminas a un campo específico y de ahí a los subcampos de especialidad. Y eso es como que, digamos, la herencia educativa que tenemos, ¿no? Yo un poco le aposté a una cosa distinta, no por elección estratégica, sino por circunstancias. Y tengo una formación pues muy amplia porque estudié relaciones internacionales, lo que me hizo tener estudios en ciencias políticas y en escenarios regionales y en literatura y en sociología y cuestiones así que al final no ejercí la carrera de relaciones internacionales, y ya después hice mi maestría en finanzas y mi doctorado en política pública, ¿no? Y bueno, eso fue porque empecé a chambear en los últimos semestres en banca de inversión, que en ese momento estaban buscando justamente perfiles distintos. Estaban diciendo queremos gente creativa, eran años de bonanza de la banca de inversión, que todavía con muchísimas prestaciones, eran las épocas de Wolf of Wall Street, de alguna manera, de como esta película que era el derroche, la abundancia, y estaba de moda contratar gente con perfiles distintos porque estaban buscando justamente análisis no convencional, algoritmos. Entonces, bueno, tuve la fortuna que ahí experimentaron un poco con mi perfil y entré, ¿no? Y eso me hizo entrar al área financiera. Y como justamente yo no había visto ni un solo número en la carrera, no había hecho ni un solo Excel, pues me tuve que empapar. Me hice asesor de inversiones con la MIB, figura 3 se llama, que es lo que te da de alta para poder ser asesor en estrategias de inversión. Hice mi maestría en finanzas, ya como para que hiciera sentido dónde estaba trabajando. Y bueno, pues ya unos años después me seguí con la parte de estudios y ya me seguí con el doctorado, ¿no? Pero la verdad es que eso no lo hubiera hecho si no hubiera estudiado relaciones internacionales, porque como ahí tenía que hacer muchísimos ensayos, tenía que leer muchísimos libros, trabajé mucho redacción. Eso me permitió, por ejemplo, escribir los libros que hoy he escrito. Hoy he escrito 4 libros que tienen que ver con el sistema financiero mexicano. Escribí el primer y único todavía libro de SOFOMES integral en México como tal, que explica la figura, por qué es importante. Se llama SOFOMES NR, la puerta a la revolución financiera en México, cómo contrastan con los bancos, por qué una SOFOM evalúa de manera distinta, sopesa los riesgos de manera distinta. Y bueno, o sea, pude hacer esto porque tenía los skills, digamos, que pues de haber escrito mucho, de haberme equivocado mucho, y pues este famoso tema de las 1000 horas invertidas que te hacen expertos, pues yo sin duda en la carrera le metí seguramente tiempos cercanos a eso. Y eso hizo que después, ya al tener libros
y al tener tesis, pues ya me aventé el doctorado, que también al final es un trabajo fuerte de investigación, y bueno, ahí ya exploré otros temas como las remesas, que también han sido un tema que me ha apasionado, que creo que es un tema muy importante para este país, es el flujo más importante de dinero que entra en México, y bueno, me trato de posicionar como líder de opinión financiero de alguna manera en conocimiento. Esa es la parte académica. La parte profesional, pues digamos que ha seguido en paralelo, pues empecé como ya platiqué en banca de inversión, en investment banking, en UBS, que es este banco suizo grandote. Ahí empecé mi carrera en los últimos semestres por esta moda de contratar gente. Después me fui quedando y metiendo al banco de manera cada vez más profunda hasta 2008. En 2008 viene la crisis subprime mundial y mucho colapso de muchos de los bancos más grandes del mundo por tener en sus balances hipotecas que al final no valían lo que en teoría debían valer. Entonces se van los balances al suelo. Este banco entra prácticamente en un colapso. Entra un grupo árabe fuerte a comprar el banco y deciden que América Latina no es estratégico, ¿no? Y cierran la oficina de México, ¿no? Dejan como un representante, una oficina de representación, pero cierran las oficinas locales de toda América Latina. Entonces, y hoy que está resurgiendo todo este fenómeno latinoamericano, pues seguramente se estarán dando de topes, ¿no? Pero en ese momento, pues así, nos quedamos sin chamba de un día para otro, y yo fue cuando ya empecé a meterme al universo de las SOFOMES. Yo conocía a mucha gente ya con un capital interesante, porque pues banca privada, banca de inversión, finalmente se trata de eso, de grandes familias con grandes capitales para hacer fusiones y adquisiciones de empresas o para hacer inversiones patrimoniales. Y entonces fue cuando, con algunas historias que empecé chameando en una y luego ya me independicé, pero básicamente lo que se trató fue hacer en roadshows estilo Shark Tank, pero digamos en la calle, levantando lana para hacer un fondo y prestar a pymes, aprovechar esta nueva figura que estaban haciendo, que no había los grandes expertos en el mercado todavía, y es como, bueno, pues una parte de la inversión, en lugar de hacerlo especulativo nada más en bolsa, que al final pues eso no tiene impacto, pues vender la idea de pues ahora metámoslo, pero a la economía real, ¿no? A las fábricas, al campo, a las empresas, y pues manejemos esta nueva figura que es fácil de fundar, que es similar a un banco, y bueno, pues metámoslo, ¿no? Y yo en ese momento no tenía más que pues un poquito de experiencia y un libro en la mano, que era mi tesis, pero pues así empecé, ¿no? Y eso fue lo que pues ya me fue llevando al ámbito financiero sin querer, y no como un emprendedor por casualidad más que por vocación. No, muy interesante, Enrique. La verdad es que has resumido, me imagino, varios años en unos minutos, y pues digo, suena fácil, amigos, pero seguro hay mucho sufrimiento, muchas frustraciones y muchas formas de ver que todo no permitía que iba a suceder lo que iba a suceder, que finalmente hoy en día nos pone a Enrique Pressburger como una autoridad en el sector financiero en México definitivamente, y creador de distintas estrategias y cuestiones que vamos a platicar el día de hoy. Oye, Enrique, y algo que no se sepa particularmente de ti, o no tan fácil, ¿qué nos podrías decir de tu persona? Pues mira, creo que justamente por esta formación académica que tengo humanista, pues a lo mejor soy una persona que no lee libros de negocios. No me gustan necesariamente ni los libros de negocios, ni ni como esta corriente de pues sí, como de superación de negocios y tal. Yo prefiero leer literatura, por ejemplo, ¿no? Porque pues sabiendo que, como crecí en esa formación, hoy en día para mí como que el reflejo de las sociedades, del pensamiento de la gente, de las culturas, a veces es mucho más auténtico lo que puedes entender de un pueblo a través de su literatura que lo que puedes entender a través de consejos de management que a veces no son tan tropicalizados y son a lo mejor de un gran autor en Estados Unidos que pues baja a los diferentes países, pero sin ser verdaderamente local, ¿no? Pero yo creo que mucho del tema de prestar dinero en México, que es a lo que me dedico hoy,
y entender la psicología del mexicano, cuándo paga, cuándo no, cuándo es leal, cuándo no es leal, pues yo lo puedo entender más a lo mejor al leer Pedro Páramo o al meterme, no sé, en distintas corrientes literarias o ver distintos Méxicos, distintos, no sé, la mentalidad del mexicano es de Octavio Paz, cosas así, que desde principios de management, de cómo tener una cobranza efectiva, ¿no? Entonces creo que el entender la cultura de los países, los resentimientos anclados de ciertas cosas, los anhelos, la composición familiar, por ejemplo, el rol de las mujeres en este país. O sea, creo que cuando lo entiendes a nivel profundo, muchas veces a través de las literaturas, de un realismo mágico, pues puede ser eso, ¿no? Entonces, a pesar de hoy pues, estar muy metido en el mundo de los negocios y hacerle mucho al tema del análisis formal, casualmente mucha de esta formación viene de la literatura que pues igual y pocos se imaginarían. Absolutamente, creo que yo mismo me quedé del ojo cuadrado. Yo me imaginaba que eras devorador de todo tema de negocios y ya que lo explicas como lo explicas, se me hace muy lógico el que tengas, bueno, vulgarmente se dice baños de pueblo a través de la literatura que te permite entender la idiosincrasia nacional y precisamente el perfilamiento de distintos ecosistemas de gente que podría potencialmente requerir de sus servicios. Y bien, mira, pues entrando en el tema que ocupa, porque tienes muchas variantes como Enrique Pressburger, pero algo que de verdad es conocido es el primer libro que todavía para mayo de 2024 es el único libro que habla de la SOFOM. Y bueno, precisamente como este podcast no es para especialistas financieros específicamente, aunque los hay, pues platícanos un poco de qué es una SOFOM, qué aporta a la sociedad, para qué sirve, si nos das algunos ejemplos. Claro. Pues para ser muy claros, o sea, una SOFOM es un banco realmente, ¿no? O sea, es una figura que puede hacer exactamente lo mismo que un banco: créditos sobre nómina, créditos para tu casa, créditos para tu coche, créditos para capital de trabajo, factorajes para adelantar el pago de tu factura, arrendamiento para comprar una máquina o en depósitos en renta a largo plazo. Y es una figura que converge. De antes existían sociedades financieras de objeto limitado, o sea, antes no hacíamos de todo, ¿no? Antes las limitadas era, tú solo puedes hacer créditos a coche. Oye, quiero dar créditos a casa. No, no puedes, solo créditos a coche, ¿no? Y bueno, la múltiple es una figura que puede ya tener esa versatilidad de dar todo tipo de créditos igual que un banco, pero tiene una diferencia fundamental, y es que el dinero que prestamos las SOFOMES no es del público en general. O sea, no es el dinero que tenemos en nuestras tarjetas de débito, donde están nuestros corrientes, no es. Entonces, ¿de dónde viene el dinero que las SOFOMES prestan? Pues básicamente viene de inversionistas institucionales, que puede ser banca de desarrollo, que es banca gubernamental como Nacional Financiera y Bancomext y FIRA, por ejemplo, que son instituciones pues, de banca de fomento. Puede venir de inversionistas internacionales que buscan, por ejemplo, tener impacto en América Latina y buscan invertir en pequeñas empresas y medianas empresas y lo hacen a través de fondear unas FOM para que les preste a su vez, o de oficinas familiares, ¿no? De family offices o cuestiones de esta naturaleza que buscan diversificar su patrimonio y un rendimiento, una tasa de interés específica. Es decir, es lo que se llama pues, inversionista calificado, o sea, gente que entiende el riesgo, o de los socios de la SOFOM, ¿no? Socios que meten a manera de deuda o capital, digamos, dinero, entendiendo que es un dinero que se puede perder. Entonces, justamente como que el give and take, el toma y daca en esta figura fue, pues bueno, necesitamos una figura que sea mucho más fácil de fundar que un banco, con prácticamente sin necesidad de haber sucursales, sin necesidad de tener cajeros, sin necesidad de tener un capital mínimo. Obviamente, ya a nivel de operativo, pues tienes que tener tus manuales y tienes que tener tus sistemas y tienes que reportar a buró, porque si no, finalmente nadie te da este fondo institucional calificado, entonces lo tienes que ir haciendo, pero es orgánico, o sea, la ley no te obliga. Entonces lo que hizo el gobierno es, pues vamos a hacer que se disparen financieras, que sean fáciles de fundar y cualquiera las pueda poner, pero que el riesgo
sea de los socios y de quien confíe en ellos, no de los mexicanos. ¿Para qué? Pues para que no se puedan llevar de corbata fraudes masivos como alguna vez fueron las cajas de ahorro, por ejemplo, ¿no? O sea, cuestiones donde, bueno, pues aquí que la gente pueda ahorrar conmigo y si yo mal coloco el crédito, pues total, el dinero ni era mío ni yo respondía por él, ¿no? Entonces acá es, no, a ver, tú sí es más fácil, sí tienes menos regulación y más laxitud en abrir una SOFOM que en abrir un banco, es mucho, no tienes mínimos, pero el dinero que arriesgas no es de los mexicanos, es tuyo y de quien confía institucionalmente en ti. Entonces, esa es la esencia. Ahora, ¿por qué la figura nació y por qué es importante? Pues básicamente porque en México 5 bancos controlan toda la actividad crediticia del país y ya son los más rentables del mundo. Y con todo y todo, la penetración crediticia en México es solamente del 30% de la actividad financiera. Y para darnos una idea, en Brasil es del 50%, en Chile es del 80 y pico por ciento, en Panamá del casi 90%, y bueno, en países desarrollados más del 130%. O sea, no nomás se financia el equivalente a la actividad, sino más del 100% por investigación en Research and Development, ¿no? En la investigación y desarrollo a futuro, ¿no? Entonces, México con un 30% está a niveles de Etiopía, de Burkina Faso, o sea, de financiamiento, o sea, realmente muy, muy rezagado. Y el gobierno, entonces, por eso, en ese momento, Vicente Fox, por ahí de 2006, tomó esta determinación muy importante de decir, ok, necesitamos que venga la gente a tener actividad económica financiera, necesitamos que haya competencia en los bancos, entonces necesitamos que masivamente entre esta competencia, pero que no sea arriesgando el dinero de los mexicanos. Y la verdad es que fue todo un éxito, o sea, de haber 5 bancos, bueno, 20 y tantos en la asociación de bancos, ¿no? Pero 5 predominantes que tienen toda la actividad, de repente se listaron 5,000 SOFOMES, ¿no? Wow. Entonces, eso hizo que hubiera cientos de alternativas en toda la República Mexicana, en los municipios más rezagados, en las sierras más lejanas. O sea, fue un absoluto éxito. Y después, ya cuando se vio que era tal el auge, dijeron, no, a ver, sí tenemos que regular un poco más al sector. Y entonces la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que no regulaba el sector, que al principio de la CONCEF, pues sí entra a regular el sector. Antes no era obligatorio reportar a buró, ya es obligatorio reportar a buró. Antes no tenías que tener sistemas, ahora ya tienes que tener sistemas. Entonces se ha ido regulando muchísimo el sector y de los 5,000, pues digamos que ahora quedan aproximadamente 1,000 SOFOMES, ¿no? Entonces desapareció el 80% de las SOFOMES de su fundación hasta, digamos, al tiempo actual. Sin embargo, de todas maneras, el que existan 1,000 SOFOMES contra 20 bancos, de todas maneras es exponencialmente mayor, ¿no? Entonces, creo que al finalmente el ganador fue el sistema financiero mexicano, el usuario que hoy tiene más opciones, que además ya hay una diversidad de figuras distintas, ¿no? Como las fintech, las OFIPOS, etcétera. Pero bueno, creo que lo que redunda todo esto, que fue un éxito, es que el usuario mexicano tiene más opciones y hay mayor competencia y mayor penetración crediticia, ¿no? Que eso genera un impacto al final en la economía, sobre todo a los más chicos que no necesariamente cumplían el perfil de un banco, que además el banco no tiene interés especial en incrementar su riesgo, porque ya ganan en México más dinero que ningún otro país del mundo. Entonces, como, ¿por qué voy a arriesgarme más si ya es mi plaza más rentable del mundo? O sea, no me hace sentido incrementar mi riesgo si mi relación riesgo-rendimiento pues ya está optimizada, ¿no? Claro. Entonces, digo, y sobre todo para recapitular y las personas que no conocen de finanzas, entendemos que una SOFOM va a prestar dinero para distintas situaciones y como ejemplos me vas corrigiendo. Yo soy una pequeña empresa, le doy servicio a una gran empresa, la gran empresa manda el pago a 90 días, y yo necesito ese dinero para operar, llego contigo, te doy los papeles de lo que estoy cobrando y a quién se lo estoy cobrando, tú me estudias a mí y estudias a quien va a pagar, me ofreces ese dinero con algún tipo de descuento, obviamente, o sea, no me vas a dar el 100% de lo que yo quería, sino me vas a dar menos, pero me lo vas a dar al instante, yo tengo mi liquidez y tú, digamos que luego eres el beneficiario del pago al 100% de ese dinero. Eso sería un ejemplo, ¿no? Y otro es, quiero comprar un auto, puedo acercarme con ustedes y haces un estudio similar y demás. Mi pregunta aquí es,
¿Y qué hay de diferencia entonces entre esto y llegar, por ejemplo, en el caso del auto, con la empresa automotriz que ofrece también ya algún tipo de financiamiento y de crédito? ¿Por qué la necesidad de una SOFOM? Es una gran pregunta. Yo diría que tiene que ver con dos temas fundamentales. Una es la especialización y otra es la velocidad, ¿no? Entonces, primero el tema de la especialización del crédito. O sea, normalmente una empresa con un banco, o sea, un banco tiene, como es tan grande la actividad, tiene productos estandarizados, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita tú mencionabas un ejemplo de factoraje, donde quieres adelantar el pago de un cliente que te iba, pues eso, pagar 100 pesos hoy y a ti te urgen los 100 pesos. Entonces, con un factoraje, pues tú adelantas 95 hoy y en 3 meses que cobres los 100, pues devuelve los 100 a la SOFOM que realiza esos 5 pesos de cobro de interés, ¿no? Sin embargo, a lo mejor tú necesitabas ese dinero solamente por 15 días, porque digamos se te cruzó una Semana Santa, se te cruzó una vacación de verano, se te cruzó un diciembre. Entonces sí tienes una necesidad de liquidez urgente, pero era solamente por 15 o 20 días, ¿no? Normalmente los bancos no tienen estos factorajes específicos, tienen o sea, alianzas con grandes cadenas comerciales, como el programa de cadenas productivas, y créditos como estandarizados a 24 meses. Entonces, si tú necesitas una brecha de liquidez, dinero por una brecha que tienes a 15 días, el banco te va a decir, no, o sea, yo te autorizo un crédito a 24 meses con pago de intereses y capital. Pero yo no necesito el crédito por 2 años, lo necesito por 15 días, ¿no? O necesito ya adelantar una sola factura. El banco dice, no, yo necesito entonces que tu cliente acuerde de por vida la cesión de derechos de cobro, que explícitamente la acepte y que deposite a un fideicomiso, a una cuenta mancomunada, o etcétera, ¿no? Bueno, pero es que yo no quiero que siempre el cliente, no sé, hacer factoraje con operaciones de ese cliente, nada más quiero ahorita adelantar un pedazo de su pago. Entonces, el banco es eso, o sea, porque el producto estandarizado es este tipo de alianza de 24 meses, o estos factorajes donde se da de alta permanente la línea y ya. Entonces, no tiene esa versatilidad que una SOFOM que tiene atención personalizada sí te lo va a entender. Oye, a ver, yo necesito esta factura, ni siquiera la necesito completa, opéramela al 50%, nada más por 15 días, después la dejo de usar. Entonces, ni hay seguros obligatorios, ni hay la obligatoriedad de usar la línea todo el tiempo, ni hay la necesidad de que el cliente deposite a un fideicomiso ni nada, ni hay un tema forzoso de plazo, ni un tema de te doy el monto completo autorizado porque te autoricé 2 millones y te avento los 2 millones y no me importa si tú nada más necesitabas 100 pesos. O sea, al final del día, una SOFOM tiene esa versatilidad de entender a la empresa y decir, si esto necesitas este monto por este periodo de tiempo y en esta mecánica, yo sí lo puedo hacer, ¿no? Porque pues son operaciones mucho más especializadas y digo, es un ejemplo industrial, pero ya si nos vamos a cosas del campo, cosechas, meses de gracia, etcétera, pues bueno, la verdad es que una SOFOM es mucho más versátil que hacer eso, ¿no? Y la otra pues es la velocidad, justamente las SOFOMes al tener otro tamaño, otro nivel de atención, otra escala, pues es mucho más rápida la interacción, es vía WhatsApp las conversaciones, las visitas te pones de acuerdo por teléfono de un día para otro, los dueños de las SOFOMes estamos al alcance del teléfono de los empresarios a que atendemos, o sea, entonces de alguna manera es mucho más rápido y mucho más sencillo y mucho más frontal, ¿no? Oye, a ver, tu proceso va así y no está pasando porque esto y esto, ¿no? O sea, no es como una nube de humo de hay un comité técnico que no sabemos cuándo va a sesionar y nos avisan de la sesión la próxima semana. Acá es, oye, a ver, pues lo vemos ahorita, ¿no? Y déjame verlo y nos vamos a volver a juntar tal día y te hablo saliendo, ¿no? Entonces, yo creo que esa combinación de las dos cosas que pues para la pyme es una maravilla. Y yo creo que finalmente cualquier empresa le vienen bien las dos cosas, ¿no? Digo, a veces sí es, o sea, no es que uno sea mejor que otro, yo digo que más bien es un complemento, que las empresas necesitan las dos cosas, quizá pues el crédito tradicional, bancario, etcétera, pero siempre complementado con la versatilidad de una SOFOM, ¿no? No, y además, digo, amigos que nos están escuchando, digo, lo están oyendo el titular, el dueño, el director de una de este tipo de empresas y lo están oyendo en palabras sencillas. La palabra clave es, digamos que este servicio realmente tiene un impacto muy fuerte y muy positivo en la base de la pirámide económica. O sea, si tú eres una pequeña empresa, si eres un individuo,
La verdad es que las opciones son muy reducidas hasta antes del modelo de las SOFOMS y como Enrique nos está platicando, la versatilidad, la agilidad con la que te pueden apoyar y la tropicalización o adecuación de los modelos a lo que realmente necesitas y no a lo que hay, ¿no? En pocas palabras, hay 3 o 4 modelos y así se quedan, ¿no? Ellos tienen la capacidad de hacer trajes a la medida y apoyarte exactamente en lo que necesitas. Y bueno, has dado buenos ejemplos y nos has platicado de el resto de ofertas en el mercado, por ejemplo, contra un banco, pero hablando de tu organización, ¿cuál es la receta especial que Enrique Presswire le pone a su organización en cuanto a una oferta diferente a lo que hay hoy por hoy, como dices, como de 1000 distintas organizaciones como la tuya? Sí, gracias por la pregunta. Yo, Factor Express, que es la SOFOM a que yo represento, tenemos básicamente 2 premisas. La premisa, nos llamamos una empresa de alta disponibilidad y tenemos un compromiso de operar de lunes a sábado de 8 a 8 y el mismo día, ¿no? Y esto es algo que, digamos, es muy importante para las empresas que son muy sensibles al flujo, ¿no? Por ejemplo, comercializadores que les llegó la carga y necesitan pagar la aduana para poder liberarla, y si no el almacenaje les va a costar y se les va a atrasar la entrega y los pueden penalizar. Es muy importante poder disponer de la línea o hacer el descuento en el momento que lo requieren, ¿no? Porque las políticas financieras muchas veces tienen este tema de si me pasa la operación a las 11 de la mañana, te la paso al día siguiente. Y si es después de las 11, es más 48 horas. O los cleanups, ¿no? De los bancos. Oye, a ver, te pago de intereses y me toca pago de capital. Ah, ok, ya pasa el capital y 2 semanas el comité evalúa volvértelo a dar, ¿no? Entonces, estos desfases de días, de horas, de semanas, mata muchas veces a la pyme, ¿no? Porque a veces es la urgencia de pagar la nómina, de liberar el flete, de cumplir con los tiempos de una licitación. Entonces tú decir, no, aquí no hay esos juegos. Acá es de 8 a 8 con garantía de que es el mismo día, ¿no? Entonces eso le llamamos como alta disponibilidad, lo que implica un alto compromiso de servicio al cliente y comunicación constante, ¿no? Y el segundo valor agregado, yo creo que es el tema de pricing, ¿no? Nosotros nos vendemos también como la SOFOM más barata del mercado, o de las más baratas del mercado al menos, y sí somos un poco más estrictos en el análisis, y con los estados financieros y un buen buro de crédito, etcétera, pero nosotros sí buscamos competirle a los bancos en tema de precio, ¿no? Entonces acá es como, a ver, sí soy un poco más estricto, sí te voy a pedir buenos números, pero te voy a dar una muy buena tasa de interés. O sea, no, justamente para diferenciarnos de las fintech que te buscan por Facebook, ¿no? Oye, dale clic aquí, tu crédito en minutos y te cobran, no sé, en 50, 70, 100% anuales, ¿no? Acá nosotros estamos tasas de 18 a 20 y tantos % y es como decir, o sea, a ver, acá vas a pagar una cuarta, quinta parte de lo que un crédito caro, muy parecido a los bancos, y además con un mejor servicio, con este tema de alta disponibilidad, con este tema de trajes a la medida y con esta filosofía de productos flexibles y adaptables al cliente. Entonces es buena tecnología, buen servicio al cliente y compromiso, y digamos un buen precio para que realmente el cliente no sienta que te tomó por una emergencia y lo haga con rencor, que muchas fintechs pasa eso, ¿no? Puta, pues sí lo tomé porque no tenía de otra, pero acá al revés, es como, ok, tengo ya un buen aliado que de veras es a la medida, que va de la mano conmigo, y normalmente nuestra retención de clientes general, por eso es muy alta, tenemos mucha fidelidad. El cliente que entra con nosotros normalmente se queda ya de por vida con nosotros, porque pues finalmente entiende que es una filosofía de ganar, ¿no? Que si le va bien al empresario, pues nos va bien a nosotros, ¿no? Buenísimo. Y bueno, en este sentido, también decías la velocidad, ¿no? Que es otro de los distintivos, que de 8 a 8 de lunes a sábado, esto va a ser realidad y no hay tal cosa como que a 48 horas y cosas por el estilo. Interesante. Ahora, digo, tú has podido ya con el tiempo analizar el antes y después de la operación con algunos clientes tuyos, ¿no? Si nos puedes llevar muy rápido de la mano de el antes y después de un cliente en términos de
cómo aumentó su rentabilidad y además disminuyó sus costos operativos y además pudo enfrentar mejor a la competencia y esto provocó que pudiera tener mejores y más clientes. Háblanos de algún caso que tengas en la cabeza de un antes y después de alguna compañía. No menciones la compañía, por supuesto, pero ¿qué es lo que ocurrió? Sí, claro, con gusto. Pues digo, nosotros tenemos clientes, por ejemplo, en Ocotlán, Jalisco, ¿no? Ocotlán, Jalisco es cuna mueblera. Es uno de los lugares donde más se fabrican muebles en México. Entonces, el mercado mueblero en México cambió mucho y se hizo más financiero y menos artesanal. ¿Por qué? Porque antes el fabricante mueblero pues hacía bases cama y sillas y diferentes modelos y madera tallada a mano y tal. Y el mercado, a medida que han ido desapareciendo muchas cadenas muebleras y solo quedan hoy grandes almacenes, pues ya los almacenes ya no quieren esa diversidad de modelos, quieren una base al mejor precio posible, más ligerita, más liviana, y más minimalista para casas hoy en día más chicas, ¿no? Porque las casas han cambiado de tamaño. Entonces, el mueblero de vender cosas caras a mucho tipo de tiendas y digamos, con una producción artesanal, de repente se ve obligado a fabricar en serie, a vender mucha más cantidad con muchos menores márgenes, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues dice, espérate, pues yo al final tenía mis proveedorcitos de madera y tal, y de repente tengo que comprar camiones ahora de MDF, que es madera procesada, y aglomerados, que ya tienen menor peso y tienen menor calidad, y tengo que tener yo mis inventarios para surtir a la cadena de grandes cantidades a un solo cliente. Y las cadenas son mucho más exigentes en el sentido de, pues si no me entregas el resurtido, te sustituyo por el de al lado, porque no me importa si eres el mejor o el de más calidad, me importa que tengas la capacidad financiera para surtirme y hacerte de inventario. Entonces, en ese sentido, que son empresas más chiquitas, con financieros tal vez más rudimentarios y tal, pues una línea con una SOFOM les hace toda la diferencia, porque, por ejemplo, una línea de capital de trabajo o un factoraje hace que pues estos pagos que tienen a 90 días, con una SOFOM llegan, adelantan el pago, y con eso pueden tomar la compra de oportunidad de comprar 3 camiones de MDF para los siguientes 3 meses, en lugar de como le hacían antes de ir comprando conforme fabrican. Entonces ya tienen el inventario porque cobraron antes sus facturas, entonces no se descapitalizaron, digamos, teniendo que rascarle por otros lados. Y además compran a descuento el MDF porque compran a mayoreo, ¿no? Entonces compraron 3 camiones con el 10% de descuento, pero y el financiamiento a lo mejor les costó el 5%. Entonces hasta compensan el gasto, le ganan, tienen la materia prima, pueden empezar a fabricar desde antes y como es un solo modelo, se pueden comprometer a usar esa línea. Entonces le pueden vender al almacén y eso los hace exitosos en este nuevo ciclo financiero y pueden vender más producto y crecer más en un producto que tenía menor rentabilidad. Entonces, como vendes menos productos y a mayor rentabilidad, si no tienes un acompañamiento financiero que te lleve a comprar tu materia prima a tiempo para poder entregar y surtir a tiempo, simplemente no sobrevives. Entonces, el financiamiento no nada más se volvió una parte más importante, sino más bien el factor de decisión de las cadenas y el factor de competitividad más trascendental. Entonces, hoy en día, creo que toda pyme necesita tener alternativas financieras y una SOFOM hoy en día pues es clave para esto, ¿no? Entonces, pues eso, hemos tenido gente en Ocotlán que de ser artesanos rudimentarios, hoy en día se han vuelto productores en serie más grandes gracias a una estrategia adecuada financiera para factorear y adelantar pagos o para arrendar máquinas de producción en serie más grandes y poderlas pagar a plazo y entonces poder entrar a nuevas dinámicas, ¿no? Entonces han crecido sin duda. Fíjense, amigos, que esto que dice Enrique a mí me destapa hasta un bien social, ¿no? En pocas palabras, no voy a decir forzar, más bien voy a decir, has logrado empujar a pequeños negocios en volverse industrias, en verdaderamente pensar ya en una estructura de procesos, de tecnología inclusive para ellos, y vamos, se han vuelto, yo no voy a decir socio, porque suena feo, pero sí un arma estratégica para poder hacer frente a distintas situaciones de mercado y de negocio que de otra manera hubieran acabado por completo con su capacidad de poder hacer algo, porque amigos, pues se llama rendimientos decrecientes. Si de pronto haces de 5 en 5 al mes y te piden de pronto 500, no te da la vida para hacer eso con lo que tenías, vas a tener que hacer todo diferente y esto es en donde una
Sofón está realmente ayudando a una compañía, déjate a existir, a crecer y a cambiar su modelo de negocio, lo cual es muy interesante. Oye, Enrique, fíjate que hace un momento mencionabas a las fintech y sí hay muchos modelos nuevos o FIPOS, esto, el otro, pero, ¿sabes? Te pregunto esto porque hace algunos meses en este mismo podcast entrevisté a la policía cibernética y la persona de la policía cibernética me explicaba que uno de sus grandes éxitos había sido minimizar estos engaños financieros que hay electrónicos, típicamente de te presto 20,000 pesos dándole clic ahorita y de repente se metían en una cosa en donde los intereses eran del 250% y cosas así escandalosas, vamos, cosas espantosas. Sin querer sesgar tu comentario, yo quisiera que, pues vamos, dado que había una explosión de fintechs y amigos, tengo muchos amigos en fintechs, no me lo tomen a mal. Sé que también hay un modelo muy exitoso en las fintech y que muchas de ustedes son muy buenas y atacan ciertos nichos impecablemente importantes. Pero vamos, ha dado pie a muchos abusos este tema de las fintech y otros modelos, lo cual en mi opinión ha creado, yo le voy a llamar falsos profetas e incluso, como lo dije con la policía cibernética, literalmente defraudadores digitales. ¿Qué le puedes comentar a los interesados en servicios como el tuyo para no caer en servicios de mala muerte como lo que estoy explicando? Claro. Digo, que lo primero es que no cuesta darse de alta en una financiera a pedir un crédito, ¿no? O sea, el fraude más común cibernético, el 90% de los casos, el 93%, es porque son gente que solicita anticipos, ¿no? O sea, como te voy a dar, pero necesito que me deposites para el estudio de crédito, o necesito que me deposites 15,000 pesos para poder autorizar 6 millones para comprar tu cosa. O sea, este tema de anticipos, y si me lo das ahorita una tasa y te espero y te quito del buró, o sea, normalmente este gancho de dar anticipos es el fraude más común. Entonces las financieras no cobramos anticipos y no cobramos costos como tal por procesos de crédito, ¿no? Ni condicionantes, ni para hacer ofertas, ni nada. Ese es el tema más común donde la gente pues da dinero, ¿no? O sea, finalmente los procesos para aplicar un financiamiento son gratuitos. En todo caso, ya de una manera más avanzada, ya para certificados de libertad y gravamen y tal, pero bueno, ya con una sede institucional más avanzada, pudiera haber algunos depositillos por ahí, ¿no? Pero en general, o sea, que la gente evada eso por completo. Y lo segundo, pues también es un tema que al final no son fraudes propiamente, son abusos. Y eso yo creo que es una distinción importante, porque eso decías, o sea, hay financieras que pues no es que están haciendo nada ilegal, nada más te están cobrando 250% anual y a veces ni siquiera están dadas de alta ni como SOFOM, ni como institución de tecnología financiera, que es la ley FinTech, ¿no? Que simplemente son SADCBs que medio le dan la vuelta para hacer préstamos, pero bueno, o sea, de alguna manera lo hacen y entonces sí cobran IVA sobre intereses y tal, pero bueno, lo que voy es que más que ilegal, pues son abusivas, ¿no? Y sus contratos no están a escrutinio de nadie y no reportan a buró y son SADCBs convencionales, no son sistema financiero, pero finalmente, o puede haber SOFOMES que sí están dadas de alta o fintech que sí están dadas de alta y no son ilegales, pero te cobran el 250% anual. Entonces, esa es la otra, o sea, hay que ver el costo anual total de las cosas, hay que detenerse a ver las condiciones financieras. Hoy en día es muy atractivo el tema tecnológico de darle un clic y en 3 minutos te resolvemos tu crédito y ya está listo, felicidades, tienes un súper crédito competitivo para apoyarte, o sea, como un lenguaje muy seductor y al final del día, pues no te hicieron nada ilegal, no te hicieron un fraude, nada más te cobraron tasa de interés altísima y súper abusiva y entonces a lo que voy en el comentario es que la relación de ultra velocidad y ultra facilidad tiene sus consecuencias, ¿no? El que no te revisen y no te hagan esperar más que algunos segundos es porque pues es un crédito de alto riesgo para quien lo otorga y por lo tanto van a buscar un alto rendimiento. Entonces, sobre todo para los empresarios o las personas físicas, es mucho más recomendable preguntar cuál es el costo total y detenerse en una institución financiera seria que irse por la opción más rápida posible, porque finalmente
Si caes en malas manos de uno de estos tipos de crédito, pues lo que pidas prestado lo vas a pagar 2 o 3 veces cada año, ¿no? Entonces, hay que tomar decisiones responsables, ¿no? Entonces, en resumen, pues eso, no dar anticipos y no dar datos o sea, no dar datos así como de entrada, porque los anticipos, eso sí no huele a fraude. Y 2, pues cuidarse de los abusos, entendiendo que la velocidad y la facilidad de los préstamos rápidos tienen seguramente pues el tema oculto de un altísimo precio. Perfecto. Muchas gracias, Enrique. Ahora, entrando a un tema más general, que pues digo, en el podcast lo escuchan ejecutivos y lo escuchan también empresarios o empresarias. Si pudieras darle alguna recomendación a las personas que son empresarias que nos están escuchando, basado en tu experiencia, ¿cuál sería? Yo creo que hoy en día el mejor consejo que puede haber es hacer las cosas bien y presentarlas estructuradamente. Creo que hoy en día hay mucha alternativa de financiamiento en el mercado. Literalmente hay miles de opciones, como lo comentamos hace rato, y ahorita hay un movimiento económico también muy interesante, sobre todo en México, por la cantidad de jóvenes, por la cantidad de empresas, por ser un país con un promedio de edad de 30 años, por tener la población económicamente activa más alta de la historia, la inversión extranjera más alta de la historia. Es decir, hay muchas cuestiones que hoy en día son récords positivos que tienen, pues de alguna manera, un alto impacto en este país de manera positiva. Y todas esas posibilidades son, digamos, están abiertas para la gente que declare a tiempo, que declare al menos punto de equilibrio y que, digamos, haga las cosas bien, ¿no? Entonces, hoy en día no quiere decir que tengas que ser grande o chico, pero si tienes opinión de cumplimiento positiva, si tienes utilidades en tu negocio porque está bien administrado, ya nada más con eso, y tienes un buro de crédito limpio, ya nada más con eso es muy probable y altamente probable que tu negocio lo puedes escalar obteniendo financiamientos, créditos y hasta inversiones de capital. Entonces, es eso, ¿no? Para la gente que siga temas de evasión por otros lados y declararle empresas en pérdidas y no darle importancia a quedar mal con el SAT y tener opinión de cumplimiento negativa y no pagar sus impuestos a tiempo con tal de hacerlo un poco más rentable, eso yo creo que en estas épocas ya no jala, no es sostenible y te estás perdiendo además una de las mejores oportunidades de México, ¿no? Claro. Muy bien, muy interesante. Amigos, escuchen esto. Realmente lo están oyendo de alguien que ha visto, pues seguramente empresas que trataron de tener un crédito y por no cubrir con estos requisitos y tener opiniones negativas y una serie de cosas, pues simplemente no tuvieron esa opción. Y bueno, ahora precisamente si pudieras compartirnos cuál es tu opinión de la peor práctica de negocios que comete un empresario mexicano, ¿cuál sería en tu opinión esa? Esa es una gran pregunta. Yo diría que muchas veces es la relación que tiene con el talento, el empresariado mexicano, ¿no? Creo que hoy en día hay muchas áreas de oportunidad en este sentido, como que el tema de no desarrollar el talento interno, de preferir malpagar a la gente en muchas ocasiones, eso creo que tiene un impacto negativo a la larga. Y también, por otro lado, el caer en zonas de confort en el sentido de no profesionalización, ¿no? Entonces, bueno, ya tengo a mis 2, 3 asistentes que ya medio me hacen todo y se vuelve un tema como de confianza ciega, donde no se estructura, donde pues sabes que hay ciertos vicios que se van acumulando en el tiempo, ciertas malas prácticas, pero bueno, como finalmente ya es tu gente de siempre, pues ya no le inviertes ni en mejorarla porque pues, te cuesta barata esa gente y esa estructura. Entonces como que te acomodas, ¿no? Dices, bueno, pues ya medio así, medio voy saliendo y ya, por lo menos no me cuesta tanto esta estructura. Entonces yo creo que al final sí vale la pena invertir en talento en cartera y no me refiero necesariamente a contratar gente cara en el mercado, sino realmente apostarle a la gente que tienes, crecerla horizontalmente, darle incentivos, darle planes de carrera y todo esto en medio de un reto también centennial, sobre todo, de gente que también tiene muchísima rotación, que no tiene compromiso en las empresas, etcétera. Entonces creo que este juego de retención de talento y desarrollo de talento
es lo más importante, y caer en malas prácticas de no saberlo ver a tiempo es lo que hoy en día puede representar el colapso en las empresas más importante, ¿no? Cuando pagas a ciegas sin conocer a las personas, o bien no inviertes lo suficiente por comodidad en la evolución de la propia empresa. Entonces creo que, aunque son épocas de inteligencia artificial, automatización y tecnología, creo que la clave del éxito o fracaso de una empresa está en la relación del dueño con su capital humano. Muy interesante, y fíjate que muy correlacionado con toda una serie de tendencias y de cuestiones que he estado yo analizando en lo particular. Fíjate que ahorita, digo nada más para reforzar tu comentario, pues se está manejando que México va a pasar de 48 a 40 horas laborales la semana, ¿no? Y obviamente toda la gente está muy angustiada, y sin poderlo definir a fondo, los empresarios no lo dicen de frente, pero lo que dicen es pues tener gente calificada, porque si tienes gente calificada, pues no se cometen errores, hace el trabajo bien y a tiempo, y probablemente le pueden dar la vuelta inclusive a que tengan menos personas más calificadas que más personas que no saben hacer las cosas, ¿no? Entonces tú estás pues haciendo énfasis a esta situación, y vamos, amigos, vaya que él ve cuando prestas dinero, pues a quién se lo estás prestando y para qué. Y obviamente, si esto no es un factor clave, es muy probable que sea dinero echado a un pozo sin fondo, que siempre necesite más, porque simplemente no puede hacer lo que tiene que hacer con sus procesos y con su tecnología. O sea que la base, como lo dice Enrique, es el tema de la gente, y te agradezco mucho este comentario, que espero que todos los empresarios y ejecutivos que nos escuchan le pongan énfasis, ¿no? A que mucha gente mala no hace las cosas correctamente bien, y mientras mejores gentes las tengas y cuides, va a ser mejor, que es lo que le entendí yo a Enrique. Y bueno, llegando a este tema, fíjate que hay un gran grupo de gente que escucha el podcast que es joven. De hecho, me ha dado emoción saber, ya que no es una, sino dos instituciones académicas universitarias que semanalmente escuchan el podcast para comentarlo, y muy en especial las conferencias que hago, como la entrevista que te hago a ti, precisamente para ver temas de su futuro, ¿no? Si está un joven por empezar su vida empresarial en términos de mejores prácticas para arrancar su negocio o vida profesional, ¿qué es a dónde tú considerarías que es importante que ponga énfasis? ¿Qué recomendarías le darías a esa persona joven que está por empezar? Pues un poco relacionado con lo que dije al principio, diría que es que tenga una formación integral, ¿no? O sea, que fuera del tema específico al que se prepare, que no minimice una formación integral en tema de lógica, en tema de literatura, en tema de matemáticas, en tema, o sea, que sí vale la pena estudiar. Pues hoy en día como que tenemos la romantización de este tema de abandonó la escuela y eso, y mira, Mark Zuckerberg se salió y aventó la escuela, hizo Facebook. Entonces como que se nos hace no sé, como muy heroico el tema de no estudiar, y digo, son historias de una en un millón. La realidad es que hoy en día, pues para saber argumentar, para saber hablar, para saber no sé, pensar estratégicamente, pues hay que haber leído, o sea, hay que haber leído muchos libros, muchas horas en el escritorio, hay que haber escrito mucho. Y digo, no estoy diciendo que nada más sea la escuela la única vía, pero sí hay que prepararse, ¿no? O sea, hoy en día el anhelo de o sea, de hacer algo rápido y lo súper innovador, etcétera, no digo que no se haga, pero es un paso que no tiene por qué saltarse la preparación integral. Entonces yo le diría a los jóvenes, pues eso, lean, tengan un pensamiento crítico. O sea, lo más importante es de estudiar realmente, de leer literatura, justamente, que lo decía hace rato también, es tener un pensamiento crítico, porque si al final no tenemos esta preparación, nos volvemos una población, una generación completamente manipulable y adoctrinada y mediatizada, ¿no? Entonces, pues creo que más allá de los negocios que hagan los jóvenes, que hagamos, finalmente creo que si tienes una formación ética adecuada, un criterio amplio, un pensamiento crítico y un lenguaje más vasto, pues eso te permite el día de mañana tener mayores posibilidades de impacto y de éxito. Entonces, básicamente, hay que prepararse, no hay atajos.
Muy interesante. Es un método, como lo dice Enrique, y un método típicamente no se salta pasos, y si se hace, hay una mayor posibilidad de éxito, que como lo dice también, la idea romántica de pensar que puede ser igual a alguna figura pública, de las cuales, como él dice, por cada uno que hay, puede haber millones que fracasaron en querer hacer exactamente eso, ¿no? Muy interesante, Enrique. Y bueno, entrando en este tema de consejos, tú mismo has sido sujeto a consejos. ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado en lo personal y en tu empresa? Pues bueno, quizá el peor consejo, pues creo que son los consejos egoístas, ¿no? O sea, cuando al final yo decidí independizarme, por ejemplo, hubo quien me dijo, no, pues llévate a todos los empleados de la compañía donde estás y a todos los clientes porque pues tú los hiciste. Y al final yo decidí no hacerlo, ¿no? Entonces, o sea, como que yo decidí volver a empezar mi historia con gente completamente nueva porque pues finalmente no quería, o sea, quería acabar con agradecimiento de mi trabajo previo y pues tener una buena relación, ¿no? Entonces al final del día, pues sí, o sea, como que estamos en una sociedad un poco egoísta en ese sentido, donde tú primero ve por ti, piensa en tu estabilidad y eso es lo más importante y después ves. Y yo creo que no, yo creo que hay códigos de ética que sí valen la pena, que a lo mejor hacen que el camino sea un poco más duro y más largo y que sea volver a empezar a veces, pero creo que son cosas que vale la pena apostarle a eso, ¿no? Ver un poco más allá del nombre, de la ética, que tu bienestar inmediato, ¿no? Ok. Y bueno, ahora dándole la vuelta a estos 180 grados, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? Cuida tu nombre. Cuida tu nombre es el mejor consejo creo que puede tener una persona. Creo que al final a todos nos puede ir bien, nos puede ir mal, podemos tener épocas buenas, épocas malas, el mundo puede tener épocas buenas y malas, pero creo que la persona que se sabe que es una persona decente y que es alguien honorable, es una persona con la que siempre te vas a querer asociar, que siempre vas a apostarle en invertirle dinero, que siempre vas a querer trabajar con él. Y eso, y un mal nombre, una persona mala, pues aunque esté en un buen momento, pues si sabes que traiciona o no es ético, o juega sucio, o no cumple su palabra, o no paga, etcétera, pues no importa cómo, si le va bien o mal, o sea, es una persona con la que no quieres estar, ¿no? Entonces, siempre, en donde estés en la rueda de la fortuna, hay que ser persona honorable y hay que cuidar el nombre. Muy, muy valioso, amigos. De hecho, ya existe hasta el fenómeno de la marca personal, ¿no? Así se conoce, ¿no? Tú representas una marca como persona y hay que cuidarlo tanto más que una marca en este sentido, no desvariar, hacer que las cosas se vean siempre igual y bien y que sea sinónimo de ética, de trabajo bien hecho, eficaz, eficiente y honesto, ¿no? Muy interesante tu consejo, Enrique. Y bueno, típicamente también ahora ya a mis entrevistados les doy la oportunidad de cambiar el rol y no sé si tengas tú una pregunta para mí. Sí, yo te diría, ¿cuál es el valor que tú más aprecias hoy en día en un cliente? Es una muy buena pregunta que curiosamente tal vez viene al revés. Las peores pesadillas que vienen en la vida empresarial, en mi opinión, es de aquellas personas que nunca tuvieron que ser tu cliente. Ese que no debía de ser tu cliente es lo que más terror empresarial a mí me ha dado. Entonces, he cuidado mucho entender que no todos pueden ser clientes tuyos. Y para ello tienes que ubicar muchos factores de ese cliente. El primero, podría decir, es que vea una necesidad inmediata de lo que estás ofreciendo. Si no hay inmediatez, no hay interés y pues ¿para qué quieres ser tu cliente? La segunda es que tú puedas asegurar que puedes precisamente garantizar de que le puedes aumentar la rentabilidad y además disminuir los costos operativos y además hacerse de mejores clientes y además que puede enfrentar mejor a su competencia. Y yo, si lo viste, dije 4 veces. O sea, todo eso tiene que suceder
Y eso quiere decir que entonces te compenetraste a entender que verdaderamente lo que tú ofreces podría realmente tener un impacto en el negocio. Entonces, más que un valor hacia un cliente, yo te diría, es culpa nuestra no tener los clientes que merecemos y que tenemos que tener, de tal suerte que esos clientes valiosos son los que finalmente vieron en tu negocio una cuestión rápida. ¿Y cómo lo puedes ver en manera muy tangible? En la facturación. Si te pagan rápido y bien, estás dando un servicio que les sirve y que les interesa y que no quieren dejar de recibir a cambio de lo que tú estás haciendo. Entonces yo te respondería que eso es lo que yo he aprendido. Me costó mucho trabajo y muchas noches sin dormir. Acabo de hacerlo en este mes de abril con una empresa muy importante en donde al final me dicen, oye, sí te quiero contratar, pero no me siento cómodo con el precio. Y cuando no valoran entonces tu precio, estás ya en el espiral de la muerte en donde no están valorando ese servicio tan importante para su organización y es mejor no tomarlo que tomarlo. Espero haberte respondido la pregunta. Increíble, muy interesante, gracias. Bien, bueno, estamos llegando al final del podcast, mi querido Enrique. ¿Alguna recomendación a las personas que están escuchando este podcast a manera de conclusión? ¿O algo que no te he comentado o preguntado y que es importante resaltar? Pues igual y apuéstenle a México. Apuéstenle a México. Creo que ahorita es un momento interesante para este país y hay que capitalizar lo que ya decía, las oportunidades, la juventud, la cantidad de habitantes, etcétera. Y también hay que ser voceros de lo que no está bien, ¿no? Del narcotráfico, penetrando cada vez más la política nacional, de la inseguridad, etcétera. Entonces hay que asumir el estandarte de proteger y defender al país y valorar lo bueno y también criticar lo malo, ¿no? Pero bueno, asumamos un rol más importante en el sector privado. Muy valioso, muy valioso. Y fíjate que yo como empresario, 35 años ya con la compañía y desde 1980 que empecé a trabajar, amigas, amigos, la boca de Enrique está llena de verdad. Yo siempre he apostado en mi vida, literalmente. Llevo más tiempo trabajando que no en mi vida y puedo asegurarles que lo que dice Enrique es totalmente cierto. Jamás me ha defraudado nuestro querido México. Hay épocas difíciles, hay errores, hay cuestiones de las que se tiene uno que levantar, pero al final yo siento que aquí se vive, se tiene mucho alrededor de cultura, de soporte familiar, de apoyo en muchos sentidos que en ningún otro país hay. Entonces coincido plenamente con esta increíble recomendación de Enrique. No solo apuesten, aporten, ¿no? No pregunten qué puede hacer México por ustedes, pregunten qué pueden hacer ustedes por México. Muy interesante, Enrique. Muchas gracias. Y bueno, mira, hemos llegado al final del podcast. Acostumbro a hacer un ejercicio al final muy rápido en donde te digo 5 palabras que tú no conoces, yo las acabo de crear. Y lo primero que te venga a la mente es lo que tienes que responder. ¿Te parece bien? Venga. Dinero. Esfuerzo. Inversión. Diversificación. Ahorro. Obligación. Fintech. Futuro. México. Esperanza. Ahí lo tienen. Una persona muy sencilla, muy capaz, un profesionista de los que en México se necesitan muchos y más. Enrique, verdaderamente, de lo único que me arrepiento es de no haber hecho esta entrevista antes. Me da mucho gusto haber compartido estos interesantes conceptos contigo, lo conocedor que eres. Y pues sin más preámbulo, no me resta más que agradecerte mucho tu tiempo el día de hoy. Al contrario, feliz de haber estado acá. Me encantó la plática, la entrevista, el haberlo hecho contigo específicamente. Y pues un honor y un saludo a tu audiencia. Muchas gracias, Enrique. Soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Dixo is back.